Bueno, lo que vamos a hacer hoy es completar los dos módulos que habíamos visto la clase pasada, son el 12 y el 13. El módulo 12 corresponde a capacitores, y de capacitores nosotros habíamos visto la definición de capacidad, que es la cantidad de carga que tiene el capacitor por unidad de voltaje, y que la capacidad dependía de la permitividad por el área de las placas dividido la distancia entre placas, sabiendo que la permitividad era la permitividad relativa por la permitividad del vacío. Luego teníamos la energía interna de un capacitor, que era un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado, y circuitos. Los capacitores se podían conectar en serie o en paralelo. Cuando estaban en serie, el voltaje total era igual a la suma de los voltajes, y las cargas totales iban a ser iguales a las cargas individuales. En cambio, en paralelo, el voltaje total era igual a los voltajes individuales y la carga era la suma. La carga era la suma de las cargas individuales. Por eso en serie se suma a la inversa las capacidades. O sea, la capacidad total va a ser igual a 1 dividido la capacidad 1 más 1 dividido la capacidad 2, etcétera, todo a la menos 1. Y en cambio en paralelo van a la inversa. Profe, Suman lineal, sí. no veo el video yo. A ver. Puede ser que lo encuentres en donde están los participantes, ¿viste? Ahí te tendría que aparecer. Se está compartiendo. No, no se ve todavía. Te aparece Carlos Alberto Schoffer, hay 3 puntitos y a mí me sale centrarse en el contenido. Y ahí me muestra en pantalla completa. Sí, pero no se ve. ¿Alguien más tiene el mismo problema? Puedo dejar de compartir y volver a compartir, a ver si ahora les aparece. Ahora sí se ve, profe. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, así que este es un breve resumen de lo que habíamos visto de capacitores, ¿sí? De acá había que recordar que el voltaje siempre va a depender de la pila con la que se cargue el capacitor, ¿sí? O sea, el capacitor almacena energía. Entonces, por ejemplo, si yo conecto un capacitor a una pila, se va a cargar, y cuando lo desconecte, el capacitor va a estar cargado. Y luego yo ese capacitor lo puedo conectar a otro sistema para utilizar esa energía eléctrica. Ok. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3. Dice así: un capacitor formado por dos placas paralelas de 1 metro cuadrado cada una, separadas por 1 milímetro entre ellas, se conectan a una fuente de 100 voltios. Una vez cargado, se desconecta la fuente, se separan las placas hasta que estén a 2 milímetros. Calcule la energía del capacitor antes y después de haber alejado sus placas. O sea, el ejercicio nos dice que nosotros tenemos un capacitor. Este capacitor va conectado a una batería de 100 voltios, se carga y luego se separa a 2 milímetros. Al comienzo estaba a 1 milímetro de separación. Entonces yo voy a tener una capacidad inicial, un voltaje inicial, una carga inicial y luego una capacidad final, un voltaje final y una carga final, ¿no? Así voy a sacar entonces lo que después va a ser la energía interna inicial y la energía interna final. Bueno, comencemos con la capacidad inicial. La capacidad va a ser la permitividad por el área de las placas dividido la distancia entre placas, donde nosotros sabemos que la permitividad es la permitividad del vacío, porque nos dice que entre las placas hay vacío, así que la permitividad del vacío es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Y luego tengo el área, que es 1 metro cuadrado, y la distancia 0,01 metro, ¿no? O sea, 1 milímetro, 0,001 metros. Bueno, así que esa es la cuenta que tengo que hacer. 8,85 por 10 a la menos 12 por 1 metro cuadrado dividido
0,001. Me da 8,85 por 10 a la menos 9 faradios. Esa es la capacidad inicial. El voltaje inicial es el voltaje de la pila, en este caso 100 voltios. Y con capacidad y voltaje puedo calcular la carga, ¿no? Porque como la capacidad es carga sobre voltaje, entonces la carga va a ser capacidad por voltaje, ¿no? O sea, 8,85 por 10 a la menos 9 por 100. 8,85 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Genial. Y luego, que ya tenemos capacidad y voltaje, se puede calcular la energía interna, ¿no? Que es un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Un medio de la capacidad, 8,85 por 10 a la menos 9, por el voltaje que son 100 voltios cuadrado. 4,425 por 10 a la menos 5. 4,425 por 10 a la menos 5 energía, así que esto es joules. Esto fue bastante simple, o sea, acá el ejercicio nos daba dos datos. La capacidad, que se calculaba como permitividad por área dividido distancia, y el voltaje. Con capacidad y voltaje ya podemos calcular la energía interna, pero necesitamos la carga inicial porque después el sistema se separa de la batería y se le modifica su estructura, ¿no? Entonces el sistema ya no va a tener el mismo voltaje porque no está conectado a la fuente. No va a tener la misma capacidad porque ahora las placas están más separadas, pero va a seguir teniendo la misma carga. Así la carga va a ser 8,85 por 10 a la menos 7 coulombs. La capacidad final va a ser de nuevo permitividad por área dividido distancia, donde ahora la distancia es 2 milímetros en lugar. Esto me va a dar entonces 4,425 por 10 a la menos 9 farad. Y ahora que tengo capacidad y carga, puedo calcular el voltaje. El voltaje va a ser la carga dividido la capacidad. En este caso, 200 voltios. Así, la energía interna final es un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado, donde ahora la capacidad es 4,425 por 10 a la menos 9 y el voltaje ahora es 200. Y esto me da 8,85 por 10 a la menos 5 joules. Bueno, ¿qué tal? ¿Me siguieron acá? ¿Se entendió? De acá lo importante es recordar que el voltaje va a depender siempre de la batería, de la fuente. Si no cambiamos la fuente, el voltaje no cambia. Pero si cambiamos la fuente o si la desconectamos a la fuente, entonces el voltaje puede cambiar, ¿sí? En este caso el voltaje cambió porque también cambió la capacidad. Se modificó la capacidad manteniendo la misma carga. Bueno, vamos con el siguiente. 4. Un capacitor de 2 milifaradios se conecta en paralelo con otro de 4 milifaradios. Calcular la capacidad equivalente del sistema. ¿Cuál será la nueva capacidad si se le conecta en serie un capacitor de 3? O sea, al principio yo tengo dos capacitores en paralelo. Y luego a esos dos se les va a agregar un tercer capacitor en serie. O sea, el sistema sería algo así. Yo les voy a poner un nombre a cada capacitor. Este va a ser 1, 2 y 3. Al principio, el ejercicio me dice que el capacitor de 2 milifaradios se conecta en paralelo con el de 4. O sea, yo voy a decir la capacidad 1 es 2 milifaradios. La capacidad 2 es 4 milifaradios. La capacidad 3 es 3 milifaradios. Acá siempre lo mejor es ser bien organizados, ¿no? En el sentido de anotar bien los datos que nos da el ejercicio e identificar claramente qué está en serie y qué está en paralelo. O sea, acá yo tengo que 1 y 2 están en paralelo y luego 1, 2 con 3 están en serie. El ejercicio nos pregunta cuál es la capacidad del sistema 1, 2 y luego del sistema 1, 2, 3. Así, la capacidad del sistema 1, 2, como están en paralelo, es la suma, 1 más 2, da 6 milifaradios. Y luego la capacidad del sistema 1, 2, 3
Es la suma pero a la inversa. 1, 2 más 3, todo a la menos 1. O sea, 1 dividido 2 más 1 dividido 4, todo elevado a la menos 1. No, más 1 dividido 6. Ah, 1/3, 2 milifarads. Bueno, esto fue bastante simple, ¿no? El ejercicio ya nos decía que estaba en paralelo, que estaba en serie, y era solamente hacer las cuentas. En paralelo se suma linealmente, en serie se suma a la inversa. Pero el orden este es el que vamos a seguir siempre que trabajemos con circuitos. Yo siempre que trabajemos con circuitos voy a darle un nombre a cada capacitor o a cada resistor, identificar claramente qué está en serie y qué está en paralelo y anotar los datos bien detallados, ¿no? De esa manera después va a ser más fácil proceder. Vamos al ejercicio 5. En una máquina de rayos X, un haz de electrones se acelera mediante una diferencia de potencial de 10 kilovoltios. Al final de la aceleración, ¿cuánta energía cinética tiene el electrón? O tiene cada electrón. Bueno, acá tenemos energía cinética, ¿sí? O sea que vamos a estar trabajando con trabajo y energía. Lo que nos dan es el voltaje. El voltaje es 10.000 voltios. Y que es un electrón, o sea, la carga del electrón siempre es 1,6 por 10 a la menos 16 coulombs. Nosotros tenemos que relacionar voltaje con energía, ¿no? Y sabemos que el voltaje es la energía potencial por unidad de carga, o sea, dividido la carga. Esto lo habíamos visto cuando vimos el módulo 11. El voltaje, Profe, sí, ¿la carga del electrón no es a la menos 19? sí, a la menos, sí, tenés razón, gracias. Así que acá es simplemente despejar, ¿no? La energía potencial me va a quedar voltaje por carga, o sea, 1,6 por 10 a la menos 15 joules. Ahora, esto es energía potencial, o sea, cuando el electrón está en la placa negativa, quiere ir a la placa positiva y tiene energía potencial. Cuando el electrón llegue a la placa positiva, va a tener energía cinética. Toda esa energía potencial se transforma en cinética. Así la energía cinética, vamos a decir, final, va a ser 1,6 por 10 a la menos 15 joules. Pero bueno, esto sale de la definición de voltaje, que si se acuerdan, el voltaje era la energía potencial por unidad de carga o el campo por la distancia. De una de las dos maneras se calculaba. De acá la energía cinética se puede usar para calcular la velocidad, porque como energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, podemos usar la masa del electrón, que era 9,1 si no me equivoco, por 10 a la menos 31 kilogramos, y con eso se calcula la velocidad. Ese es un ejercicio bastante común en algunos exámenes, o sea, se suele evaluar. Aguárdeme un ratito que... siguiente ejercicio, es el 6. ¿Cuál es la capacidad de un capacitor plano formado por dos placas de 1 centímetro cuadrado separadas por 1 milímetro de material? Y me dan lo que sería la permitividad relativa. Bueno, acá solamente me están dando datos y me piden que calcule la capacidad, ¿no? Que va a ser la permitividad por el área dividido la distancia, ¿no? Donde la permitividad es la permitividad relativa por la permitividad del vacío. O sea, acá esto me va a quedar. La capacidad igual a la permitividad relativa es 25. La permitividad del vacío, 8,85 por 10 a la menos 12 radios por metro. El área es 1 centímetro cuadrado, o sea, 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y
1 milímetro tengo abajo, así que 0,001 metros. Era solamente reemplazar los datos y calcular, obviamente prestando atención a las unidades. Así voy a hacer 25 por 85 a la menos 12, 10 a la menos 4, dividido 0,001, 2,2 por 10 a la menos 11. 2,2 por 10 a la menos 11 en faradios, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Ejercicio 7. Sabiendo que una membrana celular se comporta como un capacitor, ¿cuál será el espesor de la membrana si el campo eléctrico entre ambas caras es de 4 por 10 a la 9 newtons por coulomb y el trabajo para poder mover una carga de 100 milicoulombs es de 4 joules? Bueno, acá nos mencionan el trabajo, ¿no? Y el trabajo nosotros sabemos que es fuerza por desplazamiento. O sea, este desplazamiento es lo que queremos conocer, o sea, esto sería el espesor. Las fuerzas la podemos calcular como campo por carga. Y el trabajo nos los da el ejercicio. O sea que de acá se va a despejar que delta X va a ser igual al trabajo dividido el campo por la carga. Acá había que recordar la ecuación de trabajo, nada más. Que fuerza por distancia, nosotros queríamos calcular la distancia y la fuerza la sacamos como campo por carga. Bueno, el trabajo es 4 joules, el campo es 4 por 10 a la 9 newtons por coulomb y la carga son 100 milicoulombs, o sea 0,1 coulomb. ¿Está bien? Y esto da 10 a la menos 8 metros. Era simplemente eso. Pero bueno, había que recordar o asociar, ¿no? Que estábamos hablando de trabajo y que teníamos que usar entonces las ecuaciones correspondientes al trabajo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Están muy perdidos? ¿Se está entendiendo? Sí. una pregunta, ¿cómo es el pasaje de microcoulombs a coulombs? Porque a mí me dio otra cosa, me parece. Pero no sé si lo hice bien. Lo que pasa que es milicoulombs. Ah, ok, gracias. Hay una, Yo pensé sí, que era micro. claro. Siempre que diga micro es 10 a la menos 6. Y mili sería 10 a la menos 3. O sea, dividís por 1000. Gracias. Ejercicio 8. ¿Qué capacidad es necesaria para acumular en un capacitor una energía de 5 milijoules con una tensión de 10 voltios? Bueno, este es simplemente usar la ecuación y despejar, ¿no? Nosotros sabemos que la energía es un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Si yo quiero calcular la capacidad, me va a quedar energía dividido un medio de voltaje al cuadrado, donde la energía es 5 milijoules, o sea 0,005 joules. Y luego tengo un medio del voltaje, 10 voltios, al cuadrado. 0,005 dividido, entre paréntesis, medio por 10 al cuadrado. Esto me da 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 faradios. Sí, ahí era solamente despejar de la ecuación de energía interna. Ejercicio 9. ¿Qué energía almacena un capacitor de 10.000 microfaradios si se conecta a una fuente de 300 voltios? Bueno, acá también es solamente usar la ecuación, ¿no? La energía va a ser un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado, o sea, un medio de 10.000 por 10 a la menos 6 faradios por 300 voltios al cuadrado. Era 450 joules. 450 joules. Bueno, esto era solamente usar la ecuación de energía interna. En el 8 había que despejar la capacidad, en el 9 había que calcular la energía. Bueno, vamos al ejercicio 10. En el ejercicio 10 ya tenemos de nuevo un circuito de 4 capacitores. Nos pide que calculemos la carga y el voltaje de cada capacitor. Bueno, vamos a ponerle un nombre a cada capacitor, así nos organizamos. Este va a ser 1, 2, 3 y 4. Y luego
vemos que está en serie y que está en paralelo. Como ven acá nosotros tenemos dos pares de capacitores en paralelo. O sea, 1 y 2 están en paralelo entre sí, 3 y 4 están en paralelo entre sí. 1 y 2 están en paralelo, 3 y 4 también están en paralelo. Y luego, estos pares de capacitores están en serie entre sí. O sea, este capacitor está en serie con estos dos. O sea, el sistema 1-2 está en serie con el sistema 3-4. ¿Esto se entiende o no queda tan claro? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Profe, a mí me Sí, cuesta un poco identificar cuando se mezcla así entre paralelo y serie. ok. A ver si lo podemos explicar de otra forma. Otra manera de ver esto es ver si el circuito se separa o no. Por ejemplo, en este caso, el circuito cuando avanza se tiene que separar para pasar por los capacitores 1 y 2. Eso quiere decir que 1 y 2 están en paralelo. Luego se juntan y se vuelve a separar para pasar por 3 y 4. Entonces 3 y 4 también están en paralelo. Y luego, para yo pasar ahora por los dos circuitos al mismo tiempo, o sea, tengo que pasar primero por 1-2 y después pasar por 3-4. O sea, primero paso por 1-2 y después recién puedo pasar por 3-4. Eso quiere decir que 1-2 está en serie con 3-4. O sea, el circuito se separa en dos ramas, quiere decir que 1 y 2 están en paralelo, y luego se vuelve a separar para 3 y 4, o sea que están en paralelos, pero estos pares de circuito, el 1, el 2 y el 3 y el 4, están en una misma rama. No sé si se entendió mejor o lo compliqué más. Sí, profe, gracias. Genial. O sea, lo que hay que hacer ahí es ver el recorrido y ver si los circuitos se ramifican, ¿no? Si el circuito se está ramificando, quiere decir que tenemos una conexión en paralelo. Pero si los sistemas están sobre una misma rama, entonces están en serie. Por eso 1 y 2 están en paralelo, 3 y 4 también, pero los pares 1, 2 y 3, 4 están en serie, porque están los dos pares sobre la rama principal del circuito. Bueno, ahora voy a anotar los datos que tenemos. Tengo que el capacitor 1 vale 0,4 microfaradios, capacitor 2 también, lo que sería la capacidad, ¿no? La capacidad 3 vale 0,2 microfaradios, la capacidad 4 0,6. Y luego el ejercicio me da acá el voltaje de lo que sería la batería, ¿no? O sea, la fuente. Es el voltaje total. El voltaje total vale 12 faradios, 12 voltios. Bueno, ¿se les ocurre qué podemos hacer para calcular las cargas y los voltajes de cada capacitor? Acá realmente no hay muchas opciones, porque uno lo que necesita es tener dos datos para poder sacar el tercero, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, voltaje y capacidad, puedo sacar carga. Entonces, como yo tengo el voltaje total, me gustaría encontrar la capacidad total. Con voltaje total y capacidad total voy a poder sacar la carga total. Y ahí vamos a ir avanzando. La capacidad total, como está en serie, va a ser la suma a la inversa de 1 sobre la capacidad 1,2 más 1 sobre la capacidad 3,4. Entonces yo voy a necesitar también las capacidades 1,2 y 3,4. La capacidad 1,2, como están en paralelo, se suman. Capacidad 1 más capacidad 2, o sea 0,8 microfaradios. La capacidad 3,4 también se suma porque está en serie, en paralelo digo. Capacidad 3 más capacidad 4, 0,8 microfaradios. Con eso puedo calcular la capacidad total. Sería 1 dividido 0,8 más 1 dividido 0,8, todo a la menos 1. Me da 0,4 microfaradios. Y ahora con voltaje y capacidad puedo calcular la carga. Así la carga total va a ser
capacidad por voltaje. O sea, esto sería 4,8 coulombs. Microcoulombs, ¿no? Porque tengo microfarads. Acá hay que tener cuidado con las unidades cuando una de las unidades tiene una escala, ¿no? En este caso tenemos micro. O sea, la capacidad está en microfaradios y el voltaje está en voltios. Cuando multiplico me van a quedar microcoulombs. Bueno, ¿para qué me va a servir la carga total? Es porque yo sé que los capacitores 1, 2 y 3, 4 están en serie, entonces comparten carga. O sea, cuando los capacitores están en serie, las cargas se comparten. Así yo tengo que la carga 1, 2 va a ser igual a 4,8 microcoulombs. Y la carga 3, 4 va a ser igual a 4,8 microcoulombs. Y ahora con eso puedo calcular voltaje, ¿no? Así el voltaje 1, 2 va a ser igual a la carga dividido la capacidad. O sea, 4,8 dividido 0,8. Da 6, ¿no? 4,8 dividido 0 da 6 voltios. Y la 3, 4 por casualidad nos da lo mismo. U sobre C vuelve a ser 6 voltios. ¿Vamos bien hasta acá? Lo que hicimos hasta ahora fue calcular la capacidad total. Para eso primero tuvimos que calcular la capacidad 1, 2 y la 3, 4, y luego lo sumamos a la inversa. Con capacidad total y voltaje total sacamos carga total. Que la carga total tiene que ser igual a las cargas 1, 2 y 3, 4, porque están en serie. Con eso sacamos voltajes. Y claro, los sistemas 1, 2 y 3, 4 son sistemas en paralelo. 1 y 2 están en paralelo, 3 y 4 están en paralelo. Y los sistemas en paralelo comparten voltaje. Así que con esto ya tengo los voltajes 1, 2, 3 y 4, que valen 6 voltios cada uno. Los voltajes 1 y 2 son iguales al voltaje 1, 2, y los voltajes 3, 4 son iguales al voltaje. Y ahora que tengo capacidad y voltaje, puedo calcular carga, donde la carga va a ser capacidad por voltaje. O sea, 0,4 por 6 era 2,4 microcoulombs. La carga 2 también da 2,4 microcoulombs. La carga 3 me da 1,2 microcoulombs. Y la carga 4 me da 3,6 microcoulombs. Bueno, ¿qué tal? ¿Me siguieron o se perdieron acá? ¿Cómo estuvo esto? Profe, ¿podrías Sí, profe, se entendió. explicarlo de nuevo? ¿Explicar de nuevo qué, perdón? Lo de Q, lo último que hiciste. Sí, o sea, hasta que llegamos a estos voltajes, ¿me seguiste? Sí, sí. Claro, como nosotros acá calculamos los voltajes de estos pares de capacitores, ¿no? Pero como están en paralelo, comparten los voltajes. Entonces, si el voltaje 1, 2 vale 6 voltios, el voltaje 1 tiene que valer 6 y el 2 también 6. Y luego, como el ejercicio nos daba las capacidades, con capacidad y voltaje puedo sacar carga, ¿entiendes? Porque sabemos que capacidad es carga dividido voltaje. Entonces la carga va a ser capacidad por voltaje, por despejar de ahí, ¿se entiende? ¿Un poco mejor o no? Sí, sí, profe, ahora gracias. De nada, genial. Profe, ¿puede ser que la carga 1 dé 0,24? No, Ah, ok, gracias. Yo me equivoqué entonces. sí, capaz que pusiste mal la cuenta, pero tiene que dar 2,4. Bueno, veamos ahora el ejercicio 11. Tenemos 3 capacitores, nos dan el voltaje total que es 6 voltios, y el ejercicio nos pide que calculemos la carga de cada capacitor. Bueno, acá la parte difícil de este ejercicio es darse cuenta si estos capacitores están en serie o en paralelo. La conclusión a la que vamos a llegar es que están en paralelo porque cada vez que tengo que pasar por un capacitor me estoy bifurcando, o sea, el circuito se está ramificando para pasar por cada capacitor.
Entonces, como el circuito se ramifica, cada capacitor está en una rama distinta. Por eso están los 3 capacitores en paralelo. O sea, 1, 2 y 3 están en paralelo. Como están en paralelo, el voltaje se comparte. Así, la capacidad 1 vale 6 milifaradios y el voltaje 1 vale 6 voltios. La capacidad 2 vale 4 milifaradios y el voltaje 2 vale 6 voltios. La capacidad 3 vale 2 milifaradios y el voltaje 3 vale 6 voltios. Como están en paralelo, sus voltajes son iguales y son iguales al total también. Y con eso ya se puede calcular las cargas, que como habíamos dicho, la carga se calcula como capacidad por voltaje. O sea, me va a dar 36 milicoulombs para la carga 1, 24 para la carga 2 y 12 para la carga 3. Generalmente una vez que se identifica bien que está en serie y que está en paralelo, es bastante orgánico, o sea, uno se va a ir dando cuenta cómo tiene que calcular. Cuando el ejercicio no nos da ningún dato más que las capacidades y el voltaje total, entonces hay que calcular la capacidad total. Por ejemplo, en estos 2 ejercicios que hicimos ahora, el ejercicio nos daba todas las capacidades, capacidad 1, capacidad 2, 3 y 4, y el voltaje total. En el ejercicio anterior lo mismo, nos daban las 3 capacidades y el voltaje total. Cuando es así, generalmente hay que calcular la capacidad total y después con esa capacidad total y el voltaje total ir a la carga total, ¿no? Pero bueno, a veces el ejercicio está hecho para que sea más simple y se resuelve de forma directa, como el ejercicio 11. Bueno, con esto completamos el módulo 12. Vamos a empezar con el 13. Aguárdenme un minuto y comenzamos con el 13. Bueno, los ejercicios de resistores son todos ejercicios de circuitos. Así que lo que vamos a hacer es lo mismo que veníamos haciendo con los otros circuitos, identificar bien qué está en serie y qué está en paralelo, y luego qué datos tenemos. En este ejercicio, que es el primero, tenemos 5 resistores. Voy a pasar acá en grande, algo así. Estamos acá, ahí va. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ver cómo están conectados entre sí, ¿no? El 1 está en la rama principal. Luego tengo una bifurcación. Por un lado está el 2 y por el otro lado están el 3 y el 4. Luego esto se vuelve a juntar hacia la rama principal y ahí está el 5. Entonces, los que están en la rama principal son el 1, los resistores 2, 3 y 4 y el 5. O sea, yo voy a tener que 1, 2, 3, 4 y 5 están todos en la rama principal, están en serie. Luego, en la bifurcación yo tengo, por un lado, al resistor 2 y por el otro lado, en la otra rama, a los resistores 3 y 4. O sea, 2 y 3 y 4 están en paralelo. Y luego, el 3 y el 4 están en serie entre sí. O sea, el 3 y el 4 están en una rama secundaria, pero yo tengo que pasar primero por el 3 para después poder pasar por el 4, ¿no? O sea, el 3 y el 4 están en la misma rama. Así, 3 y 4 están en serie. ¿Me siguieron acá o se perdieron? ¿Cómo estuvo? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el 2, el 3 y el 4 están en paralelo? Ahí me perdí. O sea, cuando vos ves el 2, el 3 y el 4, estás viendo el sistema de estos 3 resistores, ¿no? O sea, vos tenés un sistema que es así. Tiene un resistor acá y tiene 2 resistores acá, ¿sí? Entonces, para que esté en paralelo, lo que tiene que pasar es que
los resistores tienen que estar en ramas distintas, ¿no? O sea, el circuito viene por acá, se separa en dos, y en una rama está el 2, y en la otra rama están el 3 y el 4. ¿Se entiende? Entonces, Sí, el sí. está en paralelo con 3 y 4. Pero el 3 y el 4 están en serie entre sí. ¿Está bien? Mm. Ah, listo, listo. Bueno, esto es todo lo que tenemos. Son todos los datos que nos da. Ah, y también tenemos el voltaje de la fuente, ¿no? Está acá, 12 voltios. Así, eso sería voltaje total, 12 voltios. El ejercicio me pregunta, ¿qué corriente indica el amperímetro? O sea, este amperímetro que está acá me está indicando intensidad. Me está leyendo la intensidad de esta rama del circuito. O sea, sería la intensidad de lo que sería la resistencia 2, ¿no? Yo quiero averiguar cuánto vale entonces la intensidad 2. Y luego me pregunta, ¿qué potencia eléctrica se disipa en la resistencia de 200 ohms? O sea, en la resistencia 3. ¿Cuál es la potencia 3, digamos? Esos son los dos datos que yo quiero calcular. Bueno, vamos a ver qué hacemos. De acá, lo que yo les decía era que cuando tenemos todas las resistencias y un voltaje, el voltaje total, lo que generalmente se tiene que hacer es calcular la resistencia total y luego con el voltaje voy a sacar la intensidad. Porque otra cosa no podría hacer. Distinto sería que el ejercicio me diera un voltaje, por ejemplo el voltaje 2 o la intensidad 2. Con esos datos yo puedo ir avanzando, pero en este caso nos toca calcular la resistencia total, con el voltaje total tendremos intensidad total y de ahí vamos a ver cómo podemos avanzar, ¿sí? Bueno, la resistencia total va a ser, como están en serie, la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, 3, 4 y la resistencia 5. Y bueno, de acá yo necesito el dato de la resistencia 2, 3, 4. La resistencia 2, 3, 4 es un sistema en paralelo. Va a ser 1 dividido la resistencia 2 más 1 dividido la resistencia 3, 4. Todo a la menos 1. Porque 2 y 3, 4 están en paralelo. Y luego, la resistencia 3, 4 es un sistema en serie. Sería la resistencia 3 más la resistencia 4. Esto sí se puede calcular, ¿no? 200 más 400 me da 600 ohms. Y ahora que tengo este dato, puedo calcular la resistencia 234. Sería 1 dividido 150 más 1 dividido 600. 1 dividido 150 más 1 dividido 600. Todo eso a la menos 1. A 120 ohms. Y ahora que tengo la resistencia 234, ya puedo calcular la resistencia total. Sería 120 más 300 más 600, 480 ohms. Bueno, ¿qué tal? ¿Me siguieron acá? Calculamos la Profe, ¿te puedo resistencia. hacer una pregunta? Sí, Perdón. sí. El 2, ¿no estaría en paralelo a 3 y 4? Eso no termino de entender por qué están en... ¿Por qué pones tipo 2, 3 y 4? Y sí, como que me perdí ahí. O sea, vos lo que preguntás es por qué la resistencia. O sea, a ver, quiero ver si entiendo lo que me estás preguntando. Yo digo que 2 y 3, 4 están en paralelo. No, 2, 3 y 4. ¿A eso te referís? Claro, sí. Ok. Eso es porque el 3 y el 4 están en serie entre sí. O sea, no es lo mismo tener un sistema de este estilo que tener un sistema de este estilo. ¿Está bien? O sea, en el primer caso, 2, 3 y 4 están en paralelo, los tres. 2, 3 y 4 están en paralelo. ¿Por qué? Porque los tres resistores están todos en ramas distintas. Se tiene que bifurcar el sistema para poder pasar por los tres. En cambio, en el segundo caso, el 2 está en una rama distinta, pero el 3 y el 4 están en la misma rama. O sea, el sistema primero tiene que pasar por 3 y después pasar por 4. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo lo que voy a decir es que
esta rama, o sea, esta ramificación del circuito está en paralelo con esta ramificación. Entonces, el 2 está en paralelo con el par de resistores 3,4. Pero el 3,4 es un sistema por sí mismo. Es un sistema que está en serie. Por eso yo Claro, cuando... Sí, pero viste que juntaste el 2 y el 3 en 4 y pusiste como que están en serie y eso es más o menos lo que no entendí. Me no, planteé mal la pregunta. acá vos decís, o No, el de acá arriba, el de arriba. Ese. 1, 2 y 3, 4 con el 5 están en serie. Acá lo que yo estoy diciendo es que el resistor 1, está en serie con todo este sistema de 3 resistores y eso está en serie con el resistor 5. Y este sistema de acá es el sistema 2, 3, 4. O sea, cuando el circuito avanza, pasa por el resistor 1, luego pasa por este sistema de 3 resistores y luego pasa por el resistor 5. Entonces, 1, 2, 3 y 4, que es todo un sistema, y 5 están en serie. Este sistema 2, 3, 4 es un sistema en paralelo, el circuito del resistor 2 y los resistores 3, 4. Y esos resistores 3, 4 son un sistema en serie. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿O ya no? entendí, ya entendí. Gracias. Buenísimo, genial. Bien, cualquier cosa igual te lo vuelvo a explicar, no hay drama. Bueno, por eso lo que yo decía era que cuando quiero calcular la resistencia total, tengo que sumar 3 resistencias, ¿no? Una es la resistencia 1, otra es la resistencia del sistema 2, 3, 4 y otra es la resistencia 5. La resistencia del sistema 2, 3, 4 es un sistema en paralelo, pero para poder calcularlo necesito también la del sistema 3, 4, que está en serie. Entonces primero hice R3 más R4, luego a eso lo sumé a la inversa con R2 y luego a eso lo sumé con R1 y R5. Con eso obtuve la resistencia total. ¿Para qué quería la resistencia total? Porque con resistencia y voltaje puedo calcular la intensidad, ¿no? Así la intensidad total va a ser voltaje dividido resistencia. O sea, 12 dividido 480 da 0,025 amperes para la intensidad total. ¿Qué pasa? Que la intensidad total es un sistema en serie. O sea, la batería está en serie con la resistencia 1, con la 5 y 2, 3, 4. Por lo tanto, van a compartir intensidad. Así, la intensidad 2, 3, 4 también va a ser 0,025 amperes. La intensidad 5 es lo mismo y la 1 también. Y ahora que tengo la intensidad 2, 3, 4 que estaba en serie y por eso era igual a la intensidad total, puedo calcular voltaje 2, 3, 4, donde el voltaje 2, 3, 4 lo voy a calcular como resistencia por intensidad, ¿no? Me da 3 voltios. Y el sistema 2, 3, 4 es un sistema en paralelo. Y en paralelo los voltajes se comparten. O sea, el voltaje 3, 4 va a ser igual y el voltaje 2 también va a ser igual. Así, el voltaje 3, 4 es 3 voltios y el voltaje 2 es 3 voltios. Y ahora que tengo resistencia y voltaje, puedo calcular intensidad, ¿no? Así, la intensidad 3, 4 va a ser voltaje sobre resistencia, o sea, 3 dividido 600, 0,005 amperes. Y la intensidad 2 también es voltaje dividido resistencia, o sea, 3 dividido 150, 0,02 amperes. Claro, ahora que yo tengo la intensidad 3, 4, como el sistema 3, 4 es un sistema en serie, tiene la misma intensidad. Entonces, la intensidad 3 también va a ser 0,005 amperes. Y con esto puedo calcular el voltaje 3. El voltaje va a ser resistencia por intensidad. Me da 1 voltio. Bueno, el ejercicio me pedía que calcule dos cosas. La intensidad 1 y la potencia 3. Perdón, la intensidad 2 y la potencia 3. La intensidad 2 la calculé acá, 0,02 amperes. Y la potencia 3
es voltaje por intensidad. A 0,005 watts. 0,005. Bueno, ven cómo es importante identificar bien qué está en serie y qué está en paralelo, porque una vez que sabemos qué está en serie y qué está en paralelo, vamos a saber, uno, qué ecuaciones usar para calcular las resistencias, y luego si se comparten el voltaje o la intensidad. Nosotros lo que tuvimos que hacer en este ejercicio es calcular la resistencia total, calculando la resistencia 3,4 que estaba en serie, la 2,3,4 que estaba en paralelo, y ahí recién la total que está en serie. Una vez que sacamos la resistencia total, calculamos la intensidad total, que en serie se comparte. O sea que con eso sacamos la intensidad 2,3,4. Con resistencia e intensidad calculamos voltaje, que en paralelo se comparte. Así que teníamos el voltaje 2 y el voltaje 3,4. Con resistencia y voltaje se calcula la intensidad, que en serie se comparte. Así que con eso sacamos la intensidad 3 y la intensidad 4. Y así vamos avanzando, calculando lo que el ejercicio nos pida, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio, el 2. En el ejercicio Profe. 2, sí. Te hago una consulta. ¿Ese Sí, es claro. un típico ejercicio de parcial o son un poco más fáciles? Hay de todo. Si hay ejercicios más fáciles o un ejercicio así también puede aparecer. Listo, gracias, profe. En el segundo ejercicio tenemos una llave. Yo les había dicho en la clase anterior que en las llaves lo que hacen es anular o eliminar una rama del circuito. O sea, cuando la llave está abierta, toda la rama, a toda la rama se le corta la energía eléctrica. O sea, en este caso, en el esquema, la llave está abierta. Eso quiere decir que se eliminaría toda esta parte del circuito, toda esa rama donde estaba la llave. Este ejercicio tiene dos partes, una con la llave cerrada y luego con la llave abierta. Cuando la llave está cerrada, el esquema del circuito es el circuito completo, ¿no? Ya tengo un resistor acá y luego resistores así. Le voy a poner nombre a cada resistor, este va a ser 1, 2 y 3. Y tenemos que los resistores 2 y 3 están en paralelo y el 1 está en serie con 2, 3. ¿Eso se entiende? Ya más o menos me están siguiendo mejor sobre qué está en serie y qué está en paralelo. El 1 está en serie con estos dos y estos dos están en paralelo porque se ramifica el circuito para poder pasar a través de ellos. Profe, ¿qué habías dicho de la llave? Que la llave en el primer caso está cerrada, pero cuando la llave se abre, elimina toda la rama del circuito. O sea, acá si la llave está de nada. Si la llave está abierta, se elimina toda esta rama del circuito. Pero bueno, al principio estaba cerrada la llave. Bueno, el ejercicio me dice que las tres resistencias valen 100 ohms, o sea, tengo R1, R2, R3, todas valen 100 ohms. Y el voltaje total, nos da un voltímetro que mide 3 voltios. El voltímetro está ubicado acá, o sea, es el voltaje 2. El voltaje 2 es 3 voltios. El ejercicio me pide que calcule el voltaje total. O sea, nos dice cuánto vale la tensión en la fuente de corriente continua E. O sea, nos pide tensión eléctrica, que es voltaje, en la fuente, o sea, la total. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Como tenemos resistencia y voltaje, podemos calcular intensidad. Así, la intensidad 2 va a ser voltaje sobre resistencia, es decir, 0,03 amperes. 2 y 3 están en paralelo, o sea que comparten voltaje. Y la intensidad 3 es también voltaje sobre resistencia, o sea, 0,03 amperes. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? No sé si, creo que esto que calculé estuvo de más, porque ahora se me ocurre que yo puedo calcular la resistencia 2,3, el voltaje 2,3, el voltaje 2,3 es 3 voltios, y la intensidad 2,3 sería 0,06 amperes, porque en paralelo las intensidades se suman. Y si tengo la intensidad 2,3, voy a tener la intensidad 1, porque esto está en serie con 1.
Así, la intensidad 1 es también 0,06 amperes. Y con eso ya puedo sacar el voltaje 1, que era lo que me estaba faltando, voltios. Así, el voltaje total va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2,3, o sea, 9 voltios. Bueno, generalmente hay más de un camino para llegar al mismo resultado, ¿sí? Yo acá lo que hice fue calcular las intensidades 2 y 3 y con eso saqué la intensidad 2,3. Y la intensidad 2,3 tiene que ser igual a la intensidad 1, porque 2,3 está en serie con 1. Una vez que saqué la intensidad 1 ya pude calcular el voltaje 1 y de ahí sumé el voltaje 1 más los voltajes 2 y 3. Pero bueno, probablemente haya otro camino por el cual hacer el mismo ejercicio, ¿no? Por ejemplo, podría calcular la resistencia total y con resistencia total e intensidad calcular el voltaje, me tiene que dar lo mismo. Hay más de una opción. Bueno, esta fue la primera parte. En la segunda parte nos dice que se abre la llave. Si se abre la llave, dijimos que se elimina toda esa rama del circuito. Y nos va a quedar un circuito más pequeño. Nos va a quedar un circuito, solo tengo los resistores 1 y 2. R1 es 100 ohms, R2 también. Y el ejercicio me pregunta cuál es la intensidad total. O sea, lo que me dice el ejercicio es cuánto mide este amperímetro que está acá. Que el amperímetro está en la rama principal, o sea, está midiendo la intensidad total del circuito. ¿Cuál es el problema acá? Que solo tenemos las dos resistencias. Pero como antes habíamos calculado el voltaje total y no cambiamos de batería, el sistema tiene que seguir teniendo el mismo voltaje total. El voltaje total sigue siendo 9 voltios. Por más de que yo modifique el sistema, porque yo eliminé toda una rama del sistema al cortar la energía eléctrica abriendo la llave, no se me va a modificar el voltaje total, porque el voltaje total depende únicamente de la fuente, ¿sí? La fuente es la que determina cuánto vale el voltaje total. Si el ejercicio no me dice que cambie de fuente, tengo que seguir teniendo el mismo voltaje, ¿sí? Así que bueno, me quedaría calcular la resistencia total, que sería la resistencia 1 más la 2, o sea 200 ohms, y con eso ya puedo sacar intensidad total. Intensidad total sería entonces voltaje sobre resistencia, 0,045 amperes. Y bueno, acá hay algo interesante, ¿no? Porque nosotros cuando cortamos la energía eléctrica sacamos un resistor, pero al sacar el resistor nos aumentó la resistencia total. Esto es porque en paralelo las resistencias se suman a la inversa, ¿no? Entonces yo saqué un resistor que estaba conectado en paralelo y me quedaron dos resistores en serie. Entonces la intensidad disminuyó al aumentar la resistencia. El ejercicio 3 lo habíamos hecho en clase, así que vamos al 4. En el ejercicio 4 tenemos un circuito similar al ejercicio 1. Entonces, nosotros acá estamos teniendo 5 resistores, 2, 5, donde 1, 2, 3, 4 y 5 están en serie. O sea, este resistor está en serie con estos 3 y con el quinto resistor. Luego 2 y 3, 4 están en paralelo. Y luego 3 y 4 en serie. Y es el mismo esquema que teníamos en el primer ejercicio. De ahí tenemos algunos datos. La resistencia 1 vale 210 ohms. La resistencia 2, 300 ohms. La resistencia 3 no la conocemos. La resistencia 4 vale 50 ohms. Y la resistencia 5 vale 150 ohms. Eso es. También el ejercicio nos da el voltaje total, 12 voltios. Y también nos da otro dato que es que el amperímetro mide 10 miliamperes. 10 miliamperes. Este amperímetro está midiendo en la resistencia 2, la de 300 ohms.
Así, la intensidad 2 es 10 miliamperes, o sea 0,01 amperes. Bueno, ahora yo no puedo calcular resistencia total porque no tenemos todas las resistencias. Pero como el ejercicio me da la intensidad 2, con la resistencia 2 e intensidad 2, puedo calcular el voltaje 2. Así, el voltaje va a ser resistencia por intensidad, o sea 300 por 0,01, ¿no? Y luego, como el 2 está en paralelo con 3 y con 4, yo sé que el voltaje 3,4 va a ser también 3 voltios. Y el voltaje 2,3,4 también va a ser 3 voltios. O sea, el 2 está en paralelo con 3 y con 4, con el sistema 3,4, ¿no? Esta resistencia está en paralelo con estas dos. Por lo tanto, yo si calculé el voltaje 2, tengo el voltaje 3,4 y también tengo el voltaje de estos tres. Y eso es lo que voy a usar porque estos tres juntos están en serie con estos dos, ¿no? Entonces los voltajes se suman. O sea, si el voltaje de estos tres es 3 voltios, el voltaje de estos dos tiene que ser 9 voltios. De nuevo, como el voltaje total vale 12, el voltaje de 1 y 5 tiene que valer 9 voltios. ¿Por qué? Porque 2, 3 y 4 tienen 3 voltios. Así 3 más 9 me da 12. ¿Sí? Esa es la parte difícil de este ejercicio. Darse cuenta que yo tenía 5 resistores, conocía el voltaje de 3 juntos, de estos 3 juntos, y por lo tanto el voltaje de los otros dos tiene que ser el resto, ¿no? Si estos 3 valen 3, esto tiene que valer 9 para que me sumen 12. Pero bueno, eso no es tan fácil de darse cuenta. Igual, yo nunca vi un ejercicio de parcial, digamos, así, donde uno tenga que restar. Generalmente son más directos como los que veníamos haciendo. Pero bueno, no es nada nuevo. Acá lo que tuvimos que hacer es razonar un poco, ¿no? Si 2, 3, 4 vale 3, entonces 1, 5 tiene que valer 9. Y luego puedo calcular la resistencia 1, 5, como están en serie se suman, R1 más R5, o sea, 210 más 150, 360 ohms. Y con esto ya tengo la intensidad 1,5. Así, la intensidad 1,5 va a ser voltaje sobre resistencia, o sea, 9 dividido 360, 0,025 amperes. Así, la intensidad 1,5 va a ser igual a la intensidad 2,3,4, porque están en serie. 1 y 5 están en serie con 2, 3 y 4. Por eso comparten intensidad. Intensidad 2, 3, 4 es 0,025 amperes y el voltaje 2, 3, 4 va a salir, la resistencia 2, 3, 4. No hace falta que calcule resistencia porque tengo la intensidad, ¿no? Como tengo la intensidad 2, 3, 4 y están en paralelo, la intensidad 2 vale 0,01 y la 2, 3, 4 0,025. Entonces la intensidad 3, 4 tendrá que valer 0,015 amperes. Porque en paralelo se suman, ¿no? 2 y 3, 4 se suman para formar 25. 0,025. Y ahora sí, con esto puedo calcular la resistencia 3, 4 como voltaje sobre intensidad, 300 dividido 0,015. Me da 200 ohms. Y ahora una vez más, como 3 y 4 están en serie, y yo conozco la resistencia 4 que es 50, la resistencia 3 tiene que ser 150, para que sumen 200, que es lo que calculé recién. Bueno, con eso ya tenemos la resistencia 4. Además, como están en serie, comparten intensidad, así que puedo sacar la intensidad 4. La intensidad 4 es 0,025 amperes. Y con eso saco el voltaje 4. Resistencia por intensidad. Me da 1,25 voltios. Así puedo calcular la potencia 4, que es voltaje por intensidad. Hay algo que me está dando mal acá. Copié mal la intensidad, que era 25. Era 15 en realidad, ¿no?
La intensidad 4 es igual a la intensidad 3, 4. 0,015. Y ahora sí. Bien, ahí está. Bueno, entonces, a ver, este ejercicio es un poquito más complejo que el resto. Como les digo, las cosas que hay que hacer acá no son muy diferentes a las que veníamos haciendo, solo que hay que razonarlas un poco más. Por ejemplo, pudimos calcular el voltaje 234 y luego dijimos, el voltaje total es 12, el voltaje 234 es 3, entonces el 1 y el 5 tiene que ser 9. Y con eso sacamos la intensidad 1,5, que sería la intensidad total. Con esa intensidad sacamos la intensidad 234. Y luego, como nosotros teníamos la intensidad 2, pudimos sacar la 3,4, que sumados tenían que dar 0,025. Entonces ahí es donde está, digamos, lo diferente esta vez, ¿no? Que teníamos que restar al total de la intensidad que ya conocíamos para poder sacar la otra. Pero bueno, en ejercicios de parcial yo no vi nunca un ejercicio así, no les digo que no pueda aparecer, pero yo no vi nunca. Generalmente los ejercicios son más directos, ¿no? Como los que veníamos haciendo antes, en los que nosotros vamos a calcular, por ejemplo, una intensidad en serie y directamente compartimos la intensidad, o los voltajes en paralelo que también se comparten. Bueno, de última, si no quedó muy claro, después intenten hacer este ejercicio por su cuenta y la clase que viene nos terminamos de sacar las dudas. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5. En este ejercicio tenemos un circuito mucho más simple de 3 resistores. Bueno, les ponemos nombres, como ya viene en el gráfico, 1, 2 y 3, donde 1 y 2 están en paralelo, 1, 2 y 3 están en serie. Bueno, y luego los datos que tenemos son la resistencia 1 vale 10 ohms, la resistencia 2 son 40 ohms y la 3 32 ohms. También nos da la intensidad 1 y 2. La intensidad 1 son 6 amperes, o sea 6000 miliamperes, y la 2 1,5 amperes. El ejercicio nos pregunta cuál es la diferencia del potencial total. O sea, eso sería el voltaje total, ¿no? Nos pide cuál es el voltaje total del sistema. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Como tenemos intensidades y resistencias, podemos calcular voltaje, ¿no? O sea, el voltaje 1 es resistencia por intensidad. Me da 60 voltios. Bueno, el voltaje 2 nos da igual porque 1 y 2 están en paralelo, ¿no? Tienen que tener mismo voltaje. Entonces el voltaje 1, 2 también va a ser 60 voltios. ¿Qué más podemos hacer? Podemos calcular la intensidad 1, 2. La intensidad 1, 2 va a ser la suma de las intensidades 1 y 2, ¿no? Porque estas están en paralelo. Me da 7,5 amperes. ¿Para qué me sirve esto? Para tener la intensidad 3. Porque como 1 y 2 está en serie con 3, comparten intensidad. Así la intensidad 3 me queda 7,5 amperes y ya puedo calcular el voltaje 3, ¿no? Que es resistencia por intensidad. O sea, 32 por 7,5, 240 voltios. Y con esto ya puedo calcular el voltaje total. Es voltaje 1, 2 más voltaje 3, porque están en serie. O sea, 300 voltios. Acá seguramente haya una forma distinta de hacerla. Por ejemplo, calcular el voltaje, la resistencia total, y con resistencia total e intensidad me tiene que dar el voltaje total. Sería otra manera de hacerlo. Pero en todo caso, es lo que veníamos haciendo, ¿no? De acá, o sea, lo que ustedes se tienen que acostumbrar, digamos, es a identificar bien qué está en serie y qué está en paralelo, y tratar de que cuando van calculando sean valores que los vayan acercando hacia lo que ustedes quieren calcular, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros queríamos tener el voltaje total. Para tener el voltaje total necesitábamos el voltaje 1, 2 y el voltaje 3.
Eso fue lo que hice yo, calcular esos dos datos. O si no, para el voltaje total también podemos usar la resistencia total y la intensidad total. Sería otro método. Y les va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué tan claro quedó esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿De estos módulos hicieron las autoevaluaciones? No, profe, todavía no. No, profe. Bueno, voy a hacer un ejercicio de la autoevaluación que es diferente a los que están en la guía práctica. Bueno, Profe, una pregunta. ¿El sí, trabajo práctico lo hacemos hoy o el lunes? El viernes, digo. no, el trabajo práctico tiene fecha para el martes. A mí me gustaría hacerlo el viernes, pero nos dijeron que no lo iban a habilitar para el viernes. O sea, creo que lo habilitan el fin de semana. Ah, Así ok, que gracias, profe. la clase del viernes vemos los dos módulos que nos quedan, que están relacionados entre sí, que es ondas, y la clase del martes vamos a hacer el trabajo práctico 2. Y ya el otro viernes tenemos el examen. Bueno, en este ejercicio tenemos un circuito. Dice, el circuito está compuesto por 4 resistencias alimentadas por una pila. Inicialmente el interruptor está abierto. ¿Qué ocurre si se conecta el interruptor? O sea, si se cierra. Bueno, acá lo que pasa es que el circuito está completo. O sea, la energía va a pasar por aquí de forma normal. Pero cuando esto se cierre, se va a anular esta parte, porque ahí hay una resistencia, pero en paralelo hay un circuito sin resistencia. Ahora lo vemos. Aquí, paralelo, cuando esto se cierre, la energía eléctrica no va a querer pasar por donde está el resistor. Entonces va a tomar siempre el camino de menor resistencia. Entonces se va a terminar anulando este resistor, ¿sí? Eso es algo que pasa siempre con la electricidad, ¿no? Va a buscar el camino más corto y el de menor resistencia. Por eso uno siempre que manipula electricidad tiene que usar, por ejemplo, zapatos que sean aislantes o guantes que sean aislantes, porque la electricidad va a querer ir a la tierra, y va a cortar camino, digamos, a través de nuestro cuerpo o como en este caso a través de un conector, ¿no? En lugar de pasar a través del resistor, pasa a través del mismo circuito. Bueno, lo que el ejercicio nos pregunta es qué pasa con la intensidad. Si la intensidad disminuye o aumenta, y nos da varias intensidades, ¿no? Tenemos la intensidad 1, que sería la intensidad total, la intensidad 2, que sería la intensidad de este sistema, y la intensidad 3, que sería la del otro sistema. Bueno, cuando cerramos el interruptor, se anula un resistor, ¿no? Entonces, la resistencia en serie disminuye. La resistencia esta de acá disminuye, porque en serie las resistencias se suman. Pero la resistencia en paralelo va a aumentar. O sea, la resistencia de todo este sistema de acá aumenta porque las resistencias se suman a la inversa en paralelo, ¿no? Entonces, si yo disminuyo una, me aumenta el total. Por lo tanto, aumenta la resistencia total, porque esto está en serie con esto. Bueno, el voltaje total se mantiene. El voltaje total se mantiene porque la pila no cambia, ¿no? Entonces, mantengo el voltaje, aumento la resistencia. ¿Qué va a pasar con la intensidad? Como resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, como resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, si yo aumento la resistencia, me va a disminuir la intensidad, porque mantuve el voltaje, ¿no? Así que la intensidad total disminuye. O sea, sabemos que I1 disminuye. Luego,
como la resistencia en paralelo está aumentando y la intensidad disminuyó, la intensidad total disminuyó, ¿no? Disminuyó, la resistencia aumenta, la intensidad en paralelo no va a cambiar, porque a mí me está aumentando la resistencia, pero al mismo tiempo me está disminuyendo la intensidad total, ¿sí? Y por último, en esta rama de acá la resistencia cayó. Si baja la resistencia, la intensidad es la que aumenta. Así la intensidad esta de acá, la intensidad 2, se mantiene, disminuye. No, aumenta, perdón, porque acá la resistencia disminuyó, la intensidad 2 aumenta. Bueno, ejercicios así yo vi en algún que otro examen, más simples, pero del mismo estilo, digamos. Así que esto tendrían que tenerlo en cuenta. Es menos probable igual que se evalúe algo así, pero no queda afuera, digamos. Pero los ejercicios de resistores generalmente son más parecidos al ejercicio 1 o al 3, ¿sí? Dependiendo si es un ejercicio fácil o uno difícil. Bueno, a ver, con esto terminamos los módulos 12 y 13. Yo les pasé por mensaje de WhatsApp la clase del módulo 14, ¿sí? Que es teórica. Véanlo para el viernes, así si les queda alguna duda la despejamos el viernes, y el viernes vemos los módulos 15 y 16, que son los últimos dos, ¿sí? La clase que viene es presencial, la del viernes, ¿sí? Así que nos vemos en la facu. Bueno, esto sería todo, chicos. Espero que les haya quedado un poco más claro estos temas, y cualquier cosa el viernes lo volvemos a ver sin ningún problema. Que tengan linda semana y nos estamos viendo. Chao, profe, igualmente. Chau, Gracias, profe, profe, gracias. igualmente. Chao.